Buenos días, Juan Sebastián, ¿cómo te encuentras? Listo. Solamente hay una persona conectada, que eres tú. No sé qué habrá pasado con el resto de tus compañeros. Voy a enviar un correo porque igual yo entré a las 7:30, me desconecté y volví a entrar a ver si era un problema de la plataforma, pero veo que no han entrado y pues es raro porque yo les digo a ustedes que siempre entramos con la misma contraseña y eso. Entonces, eh, voy a enviarles un correo a ver qué habrá pasado, pero igual ya tú te conectaste igual con la misma sesión y la contraseña, entonces igualmente les va a enviar un correíto rápidamente a tus compañeros, a los que tengas por ahí de contacto, por favor envíales, porque voy a comenzar ahorita, entonces para que quede claro. Listo, ya les envié un correo. Buenos días a los que se están conectando hasta ahora. Laura, María Fernanda, espero estén bien. Listo, Juan David, buenos días. Tiene que ver con eh, la parte de energía y con la parte de rotación y momento. Van a ser tres temas que vamos a desarrollar durante estas siguientes 8 semanas. Pongámosle 7 por la semana de parcial. Ustedes saben que es una semana que no se da clase. Eh, entonces vamos a empezar con nuestro tema de energía. Ya digamos, es importante tener en cuenta todo lo que está asociado a los vectores, que fue la fuerza. Entonces esa parte que conocíamos como dinámica la vamos a dejar por un momento en pausa. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer ahora, de ahora en adelante, simplemente va a ser un análisis de tipo energético.
Antes hacíamos un análisis de diagrama de fuerzas, ¿cierto? Tenemos que hacer ahora un análisis de tipo energético. Más adelante tendremos que hacer un análisis tanto de fuerzas como de tipo energético. Y después tendremos que hacer un análisis de la rotación de un objeto y tendremos que hacer de alguna manera unos diagramas y unos análisis de torque, sin significar ahorita la importancia del torque ni conocer aún su descripción física. Ahora, si ustedes entran a su aula virtual, ¿sí? Cuando ustedes entran a su aula virtual, entonces van a encontrar eh, un orden ya establecido para esta semana y es que nosotros tenemos unos apuntes de clase. Los apuntes de clase van a decir semana 9 o van a decir semana 10 o semana 11 o semana 12 o semana 13 o semana 14. Entonces ustedes es bueno que descarguen esos archivos pues en el momento que puedan porque ahí van a estar todos los apuntes de cada una de las diferentes semanas. Sí, realmente son capítulos de libros completos. Yo no voy a darles todo el capítulo, ¿sí? Y después va a aparecer algo que dice taller 9, taller 10, es decir, que cada semanita va a haber un taller. Como cada semana va a haber un taller, entonces ese taller recibe un nombre. Si usted revisa su aula virtual, va a aparecer algo que dice taller 9, cuestionario y taller 9, justificación. ¿A qué se refiere el taller 9 cuestionario y aquí se refiere el taller 10 justificación? Simplemente, en las dos sesiones que vamos a tener durante la semana, yo voy a hacer aproximadamente 3 preguntas, ¿sí? Toca estar pendientes porque las puedo hacer al inicio de la clase o a final de la clase o en mitad de clase, tanto el día martes como el día miércoles. Entonces hay que estar atentos y hay que estar atentos. Les voy a proponer un problema y yo mismo les voy a dar la solución. Lo que ustedes me tienen que decir en el taller 9, donde dice taller 9 cuestionario, es responder si la pregunta que les estoy haciendo y la justificación que yo di es falsa o verdadera, simplemente. Entonces, a manera de ejemplo, como todos esos ejercicios, haga de cuenta todos los ejercicios que yo hice antes de que llegara todo este cuento del coronavirus, eh, yo hacía unos ejercicios. Posiblemente yo lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal, entonces usted me tiene que decir si la respuesta que yo le voy a dar es falsa o verdadera. Listo. Igual eso con la dinámica del curso lo vamos viendo más adelante cómo funciona. Pero usted no solamente tiene que responder si es falso o verdadero, usted tiene que también justificar por qué lo que yo digo o es falso o por qué lo que yo digo es verdadero. Entonces usted tiene que hacer sus desarrollos. Entonces, pues en vez de ponerle todos esos talleres, les voy a poner es precisamente de alguna manera esos problemitas para que también los vayamos desarrollando en clase, ¿sí? Entonces, el día para contestar esos cuestionarios y justificarlos es el día sábado. Tienen todo el día sábado para hacer su entrega. Ahora, que quede algo muy claro. Los problemas los pongo en clase, los problemas los dejo en clase, los problemas quedan en la evidencia virtual. Entonces usted sabe que las clases son los martes y los miércoles. Si usted aprovechó el miércoles y hizo todos los problemas que le dejé y tiene su justificación, usted solamente tiene que esperar el sábado para demorarse por lo menos unos 10 minutos contestando el cuestionario y subiendo la actividad a la justificación en PDF. Eso no le va a quitar mayor tiempo, ¿sí? Pero le doy el sábado todo el día porque de pronto es el día más laxible que hay para que la plataforma o la aula virtual de pronto no se congestione. Entonces por eso adopté el día sábado para hacer las entregas. Pero si usted trabajó el miércoles y ya hizo todo, usted solamente espera el sábado, es solamente juicioso y juiciosa con su PDF, lo sube y responde su cuestionario. ¿Sí? Entonces no va a haber problema por ese lado. Entonces les voy a compartir el archivo que ustedes ya deben tener en su aula virtual para que por favor lo revisen. ¿Sí? Entonces, para el día de hoy vamos a tener precisamente este documento que se llama Trabajo y Energía Cinética, perdón. ¿Listo?
Y entonces, vamos a comenzar así el día de hoy. En estos PDFs que les envío hay ejemplos, ¿sí? Pero que igualmente yo también voy a ir desarrollando, pues para que ustedes lo tengan presentes, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros tenemos que tenemos en cuenta una cosa, y es que ahora en adelante no vamos a trabajar con las fuerzas, ¿listo? O pues sí vamos a tener en cuenta las fuerzas para la primera parte que consiste en el trabajo. El trabajo y la energía son dos conceptos en física muy importantes, pero el concepto de alguna manera más importante es este de energía. Y vamos a ver leyes de conservación, y esas leyes de conservación son la base de toda la física y todas las ingenierías y todo lo que tenga que ver con tecnología, técnica, tiene que ver con principios y leyes de conservación que se establecen desde la física. Entonces, nosotros habíamos hablado de fuerza como un agente dinámico cuya consecuencia va a generar una aceleración sobre un objeto. Es decir, que una fuerza puede generar un movimiento sobre un objeto, y esa fuerza puede ser tal que el objeto se pueda mover de manera constante, a velocidad constante, o tenga una aceleración determinada. Entonces, para poder tener en cuenta eso, nosotros tenemos que tener precisamente cuidado al momento de establecer la relación de cómo actúan las fuerzas sobre un objeto. Recuerden ustedes, les voy a compartir acá el tablerito. Ah, no, acá lo tengo. Acá, mire. Nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Yo puedo tener una fuerza y ya sabemos que esta fuerza posiblemente la haga mover, ¿sí? Sin embargo, en uno de los ejercicios de los talleres y de lo que hemos visto, nosotros podemos tener sobre este objeto más de una fuerza. Y les había colocado un ejemplo en donde podemos tener una fuerza de igual magnitud, es decir, de igual tamaño a esta otra fuerza, pero en dirección contraria. De tal manera que cuando yo sume estas fuerzas, como una es positiva y la otra es negativa, entonces su total va a ser cero. Es decir, la fuerza neta que está actuando sobre ese sistema va a ser completamente igual a cero. Como va a ser igual a cero, significa que la fuerza total, como es cero, va a generar un reposo en el sistema, significa que el sistema no se va a mover. En cambio, si solamente tuviera una fuerza, entonces ya sabemos que esta fuerza en esta misma dirección, ¿sí?, nos va a generar una aceleración, y esa aceleración está multiplicada por la masa del objeto. Es decir, que en este caso la masa del objeto sí tuvo relevancia. Recuerden que en la primera parte, que fue la cinemática, que fue cuando trabajamos la parte del laboratorio de burbuja, nosotros hicimos, ¿sí?, una descripción de la burbuja haciendo gráficas de posición, tiempo, velocidad, tiempo, de aceleración, tiempo. Y en el parcial también habían preguntas sobre cinemática. Recuerden que la cinemática no tiene en cuenta la masa, la dinámica sí tiene en cuenta la masa. ¿Listo? Y la energía va a tener en cuenta la masa. ¿Listo? Y en este curso no se va a ver un detalle que va a ser de vital importancia para el desarrollo de la física del siglo XIX, y es que la energía es equivalente a la masa. Es decir, que cuando usted vea masa, esa vaina es energía. Es decir, que nosotros somos energía, aun cuando no pareciera, o ahí cuando usted está sentado o acostado, escuchando la clase o viendo la clase, esto simplemente es energía. ¿Listo? Pero eso es un concepto que desde la mecánica clásica no se concibe sino hasta después de 1900. ¿Listo? Es decir, que entre la energía y la masa hay una relación muy íntima que nos permite transformar la masa en energía y la energía en masa. ¿Listo? Eso no es muy claro ahorita, ¿sí? Pero simplemente lo que quiero decirles es que de alguna manera la energía es una cantidad muy importante y también se ve reflejada en la masa. Ahora, en la masa tal como no la conocemos, nosotros ya sabemos que las unidades de la masa en el sistema internacional son los kilogramos, ¿cierto? La fuerza decimos que son los newton y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué quiero hacer énfasis en estos momentos?
que ustedes sean conscientes de que hay una relación entre trabajo y energía. Entonces, voy a definir primero el trabajo y lo voy a definir de la siguiente manera, para que ustedes estén atentos y estén atentas. Si usted tiene un objeto, voy a mirar a ver si acá hay algo que nos permita. Acá, esta situación es perfecta. Disculpen acá. Mire acá. Esto es muy sencillo el concepto de trabajo. Nosotros tenemos un objeto que usted puede ver acá, es un objeto que si se da cuenta es un objeto de masa m. ¿Sí? Listo. Independiente del movimiento que tome el sistema, la masa m se va a conservar, ¿cierto? Es decir, la masa m justo antes de que se mueva y justo después de que se mueva va a ser igual. Piense usted en un Transmilenio que en estos momentos, por ejemplo, si tiene una masa m y se mueve 10 kilómetros, pues la masa del carro va a ser la misma, ¿sí? Evidentemente alguien puede decir, sí, pero es que se está gastando gasolina y entonces la masa va a cambiar. Sí, pero piense que la masa que tiene la gasolina es muy pequeña comparada al todo que ocupa el Transmilenio, ¿sí? Pocas palabras, si la gasolina tiene un peso de 2 kilogramos, pero el bus pesa 1000 kilogramos, pues esos 2 kilogramos a los 1000 kilogramos no le va a hacer prácticamente nada, muy pequeño, ¿sí? ¿Listo? Entonces, usted necesita dos cosas para conocer un trabajo. Piénselo de la siguiente manera. Usted cuando va a hacer un trabajo, usted necesita fuerza, sí o sí. Sea que usted trabaje en algún lado. Mire, usted, por ejemplo, si tiene que ir a la universidad, usted está haciendo un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues el trabajo está dado por una fuerza. Usted sí o sí le toca mover sus pies. Cuando usted mueve sus pies, usted está haciendo un trabajo cuando no parezca, porque es que usted está moviendo sus músculos y cuando mueve los músculos, usted está realizando un trabajo, ¿sí? Entonces simplemente el trabajo va a ser una fuerza que usted está realizando para generar un desplazamiento. Entonces, el trabajo lo vamos a denotar con la letra W. ¿Por qué? Porque generalmente en todos los textos de física o la mayoría siempre utilizamos palabras que provienen del inglés. Entonces simplemente ustedes saben que en inglés el trabajo uno lo escribe como work. Entonces por eso utilizamos la letra W. Listo. Entonces W, que es el trabajo, simplemente va a ser a una fuerza multiplicada por la distancia. Listo. Pero note que aquí hay algo muy importante, ¿sí? Que es que como la fuerza es un vector, entonces nosotros tenemos que la fuerza, mírelo acá, la fuerza es un vector y este vector es el vector, realmente el vector desplazamiento. Porque usted recuerda el vector desplazamiento es el que nosotros llamamos R. Entonces permítame mejor con la notación que nosotros hemos manejado. Nosotros lo hemos llamado es con la letra R o con la letra D. ¿Sí? Yo recuerdo que nosotros habíamos llamado con la letra del desplazamiento y habíamos dicho que simplemente era la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Entonces esto es un vector y esto es un vector. Listo. Esto de acá es una operación vectorial que se conoce como el producto punto. ¿Listo? Entonces es muy sencillo de utilizar ese producto punto. Vamos a ver un ejemplo de producto punto que va a ser útil, ¿sí? Aquí en la pizarra. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este objeto, ¿cierto? Y entonces, permítame borrar esto, disculpe, tengo una mejor herramienta acá. Perfecto. Imaginemos que tenemos acá un plano horizontal. Voy a tener un objeto, ¿sí? No siempre dibujo acá porque esto pueden ser partículas, pueden ser planetas, pueden ser personas, pero el modelo es un modelo representativo que nosotros dibujamos cajitas. Listo. Voy a suponer que voy a aplicar una fuerza sobre el objeto. Entonces simplemente alguien va a aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces esa fuerza, permítame, la llamo la fuerza F. Listo. Le puedo dar un número claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Me dicen, mire, usted tiene una fuerza de 20 newton. Perfecto, listo. Y vamos a ver varios casos, ¿sí? De trabajo para que usted tenga presente. Y el desplazamiento, pues lo tengo que fijar de la siguiente manera. Entonces, supongamos que esta es mi cajita, esta es mi posición inicial. Entonces, recuerdo que cuando hablo de posiciones es bueno dibujar un plano cartesiano. Voy a dibujar un planito cartesiano, voy a dibujar bien delgadito. Acá, mire, sí. Mire, eje Y este es mi eje ¿qué? Mi eje X, ¿sí o no? Mírelo. Plano cartesiano, fundamental para toda la física que estamos haciendo nosotros, que es física mecánica. Ahora, yo voy a considerar, póngale mucha atención, que esta cajita se movió, porque pues esta fuerza la va a hacer mover, ¿sí o no? Ya sabemos que aquí hay una fuerza normal, una fuerza peso, pero esa no va a generar movimiento. Y aquí vamos a suponer un primer caso ideal y es que no hay fricción. Entonces, digamos, ahora voy a coger, voy a hacer absolutamente la misma cajita. Entonces, esta fue la cajita en un instante inicial, la cajita en un instante final. ¿Qué voy a tener? Pues lo mismo. Voy a tener aquí los mismos 20 newton. La fuerza no les he dicho en ningún momento que deja de actuar. ¿Sí? Entonces, como cuando usted coge un cuaderno y lo mueve sobre una mesa. ¿Sí? Haga de cuenta que es esa situación. Tengo un borrador o el mismo mouse. Mire, cuando usted tiene el mouse de su computador, usted lo está moviendo. Le está aplicando una fuerza y lo está desplazando. ¿Listo? Lo que pasa es que en este caso estamos suponiendo que no hay fricción. ¿Listo? Ahora, muy sencillo lo que tienen que hacer. Si usted le pregunta, mire, usted cuál es su trabajo, ¿sí? Porque evidentemente hay un trabajo, ¿cierto? Hay una fuerza que hizo mover al objeto, entonces debe haber un trabajo, entonces usted simplemente tiene que decir, bueno, el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el vector de desplazamiento. Listo. ¿Cuánto es el desplazamiento? Entonces déjeme ponerle acá un número. Supongamos que aquí el desplazamiento que va desde este punto, perdón, desplazamiento que va desde este punto hasta este punto, ¿sí? Mire, de centro a centro, ¿sí? Le voy a dar si quieren un valorcito y es desde el desplazamiento, ¿sí? Es de 10. Pueden ser metros, ¿listo? Como son vectores, recuerden que los vectores siempre los teníamos con una dirección y la dirección la damos con los vectores unitarios, ¿sí? Para que no se les olvide. Entonces, en este caso, ¿cuál es la dirección de la fuerza? En X unitario, ¿sí? Y la dirección del vector de desplazamiento en X unitario. Listo. Entonces, usted simplemente va a decir que su trabajo va a ser igual a la fuerza que son 20 newton, ¿sí? En X unitario multiplicado por 10 metros en X unitario. Entonces, esta es una multiplicación muy especial porque usted simplemente multiplica, listo, el número que es 20, ¿sí? Este 20 que tiene acá. Entonces, usted va a multiplicar este 20 con este 10. Entonces, cuando usted multiplique 20 con 10 le va a dar 200. ¿Qué unidad es? Newton por metro. Y esta X unitaria con esta X unitaria, eso se convierte en 1. ¿Listo? Se vuelve un 1 y eso es una propiedad. Es decir, que cuando usted tenga que multiplicar X unitario con X unitario, eso le va a dar 1. Cuando usted multiplique Y unitario por Y unitario, eso le va a dar 1.
Si usted tuviera lo mismo en Z, entonces Z unitario por Z unitario, eso se va a dar como 1. Esto de acá usted lo puede buscar también. Esto se llama el producto punto y usted se va a dar cuenta que el producto, ¿sí? Punto. ¿Listo? Porque más adelante vamos a ver otro producto que se llama el producto cruz. Y simplemente es unas maneras en cómo se multiplican los vectores. Ya habíamos visto suma y resta, pero aquí estamos viendo cómo se multiplican los vectores. Y el primer producto, la primera multiplicación que se puede hacer es producto punto. ¿Por qué salen dos operaciones o por qué salen dos productos para los vectores? Porque recuerden que los vectores es un número, pero también tienen una dirección. Entonces toca multiplicar tanto el número, pero también hay que multiplicar las direcciones. Entonces, pues multiplicar los números es lo que siempre han hecho ustedes común y corriente, que es multiplicar 20 por 10, pero hay algo que es el producto punto, y ese producto punto nos indica cómo debemos multiplicar los vectores unitarios. Ahora, ¿qué pasa si tengo que multiplicar, por ejemplo, x unitario con y unitario? O y unitario con x unitario. Y las otras combinaciones acá, y unitario z, x z unitario. Entonces, cuando usted hace estas multiplicaciones, esto le va a dar 0. ¿Listo? Para tener en cuenta esas reglas del producto punto. Entonces, póngale mucha atención. Voy a poner acá un ejemplo. Entonces, tengo lo siguiente. Supongamos que yo voy a utilizar aquí, voy a calcular un trabajo, entonces ese trabajo lo voy a calcular de la siguiente manera. Entonces voy a decir, mire, voy a poner acá el problema de la siguiente manera. Voy a decir, entonces, calcular el trabajo de un objeto que se desplaza horizontalmente debido a una fuerza entonces aquí está hacer una fuerza F igual, entonces 2 en X más 3 en Y. Entonces calcula el trabajo de un objeto que se desplaza 10 pongámosle 30 metros horizontalmente de una fuerza F igual a 2X más 3Y. Y aquí tengo que decir hacia dónde se desplaza, si hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda. Listo. Entonces aquí, permítame, tengo ese problemita. A esto de acá ahora sí le voy a poner, esto es un vector. Esto es un vector. Ay, pero cambio con el color ya. Ahora sí. Esto de acá es un vector, la fuerza F, ¿cierto? Es un vector. Y ya sabemos que estas otras cosas son vectores unitarios, entonces voy a ponerles la cachuchita. Listo. Entonces, recuerden que si algo hemos aprendido es que todas estas representaciones que tenemos sobre nuestros problemas deben ser escritas en un lenguaje más cómodo y para eso es importante que ustedes, si pueden, hagan la representación gráfica del problema. Yo la voy a hacer rápidamente, simplemente me preguntan que calcular el trabajo de un objeto que se desplaza 30 metros hacia la izquierda horizontalmente vía una fuerza F, 2X más 3Y. Entonces, usted tiene que hacer un dibujito.
Entonces acá vamos a poner la superficie horizontal, nuestra cajita por acá. Nuestra cajita por acá. Entonces dice que se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces se va a mover hacia la izquierda 30 metros. Entonces la dirección de movimiento es esta dirección. Sí, ese fue el desplazamiento. Entonces ese desplazamiento fue de 30 metros. ¿Listo? Y hay que dibujar esta fuerza. Esta fuerza dice que 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Es decir, que si usted dibujara esa fuerza, quiero dejarla acá con este color, ¿sí? Esa fuerza debería ir algo así. ¿Por qué tiene que ir así? Porque se mueve 2 unidades en X y 3 unidades en Y, ¿sí? Entonces, por eso esa va a ser la dirección de ese vector fuerza. Y también lo voy a dibujar acá con esto. Entonces, esta es nuestra fuerza. Ahora usted me va a preguntar, venga, pero si yo tengo una fuerza en esa dirección, ¿cómo va a llegar a esta posición? Ah, porque aun cuando el problema no lo diga, ¿sí? Para que usted pueda llevar este objeto desde esta posición hasta esta otra posición, debe haber sí o sí una fuerza que lo mueva en esa dirección. Es decir, que yo puedo calcular el trabajo de diferentes fuerzas. Entonces, calcular el trabajo de las diferentes fuerzas simplemente es calcular el trabajo de cada una de las fuerzas individuales. Perfecto. Aquí lo que usted tiene es un vector fuerza que ya lo escribimos como que este vector fuerza, que es este de acá, es igual a 2x más 3y, ¿cierto? Y el desplazamiento, entonces el desplazamiento, sí, va a ser igual a quién? A 30 metros, ¿sí? 30 metros, pero ¿en qué dirección? En X, pero negativo. ¿Por qué? Ah, porque si esta es la posición inicial, ¿cierto? Esta es la posición inicial y esta es la posición final, pues es que el objeto se está moviendo de derecha a izquierda y por tanto se está moviendo en el eje horizontal, en el eje de las X, pero en sentido negativo, en la dirección que va hacia la izquierda. Bueno, entonces simplemente tenemos que multiplicar para hallar nuestro trabajo. Entonces, como hallamos nuestro trabajo, ya sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces aquí va a multiplicar, entonces trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. ¿Cuánto vale la fuerza en este caso? Entonces vale 2x más 3y. Y esto debe estar multiplicado por el desplazamiento, que en este caso son menos 30x. Entonces, estas son dos multiplicaciones, 2 por menos 30 y 3 por menos 30. Entonces usted va a multiplicar. Entonces, 2 por menos 30. Entonces, 2 por menos 30. Y aquí tenemos x unitario y x unitario. Entonces, x unitario y x unitario. Ya tengo que multiplicar más 3 por menos 30. Entonces, más 3 por menos 30. Pero aquí tengo x unitario, perdón, aquí tengo y unitario y x unitario. Entonces acá tengo y unitario y x unitario. Entonces una de estas multiplicaciones vale 0. ¿Por qué? Por la propiedad que vimos de producto punto. Entonces, como esto es y unitario y x unitario, todo esto vale 0. Así de la nada.
vale cero. Es decir, que el único trabajo que hay es 2 por menos 30 menos 60. Entonces aquí si tuviéramos unidad sería Newton por metro. Es decir, una fuerza de 60 newton en total por cada metro recorrido. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué significa el menos? Entonces ahí viene una interpretación física. Y entonces acá que hay algo muy importante, mire, solamente hubo trabajo en la dirección que se movió el objeto. Es decir que en el eje Y no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque es que la caja no se está moviendo en el eje Y. Por eso aun cuando usted tenga una fuerza que vaya diagonal, pues simplemente va a haber un aporte en la componente de la fuerza que esté paralela o esté en conjunto al desplazamiento. ¿Qué significa que el trabajo sea positivo? Piense en lo siguiente. Vamos con la misma cajita, la voy a dejar acá, a esta sí la voy a dejar rápidamente. Si usted tiene acá una fuerza F1 y una fuerza F2, ¿sí? Entonces F1 es mayor que F2 y eso se nota porque el vector o la flecha es mucho más grande que la F2. ¿Qué vamos a tener en este caso? Que si el objeto, por ejemplo, se mueve en esta dirección, pues el objeto después va a estar en esta posición. El trabajo de F1 va a ser positivo, ¿sí? Entonces usted coloca el trabajo de F1 es positivo, pero el trabajo de F2 va a ser negativo. ¿Y por qué el trabajo de uno es positivo y el trabajo del otro es negativo? Simplemente porque tenemos que tener en cuenta que todo objeto cuya fuerza coincida con la misma dirección del desplazamiento va a ser positivo y en cambio si la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento va a ser negativo. Esto significa que usted aquí tiene un vector fuerza y este es su desplazamiento, ¿cierto? Aquí tengo